Imagina que reservas un vuelo de Madrid a Nueva York. Sale por la mañana, cruzas medio Atlántico y aterrizas 8 horas y media después. Perfecto. Pero entonces miras el vuelo de vuelta, el mismo avión, la misma ruta, exactamente la misma distancia. Y resulta que tarda 1 hora menos. A veces incluso más de 1 hora menos. Y aquí es donde la cabeza empieza por hacerse preguntas, porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es la misma distancia, el mismo modelo de avión, los mismos pilotos incluso, el aire es el aire. Entonces, ¿por qué narices el viaje en un sentido es sistemáticamente más rápido que en el otro? Y no hablamos de 5 minutos, hablamos de que en algunas rutas, en ciertas épocas del año, la diferencia puede acercarse al límite de lo que casi parece imposible. Un trayecto se alarga muchísimo más que el de vuelta, como si el avión fuera arrastrando un ancla invisible. Voy a ser honesto contigo desde el principio. Eso de que un vuelo tarda el doble de ida que de vuelta es una exageración. En vuelos comerciales normales no llega a tanto. Pero la diferencia real existe, es enorme, y detrás hay uno de los fenómenos más brutales de la atmósfera, un río de aire que va a cientos de kilómetros por hora y que ningún pasajero ve jamás. Y lo mejor es que la respuesta no es una sola cosa, es la combinación de un río invisible en el cielo, de por qué la Tierra sopla siempre en una dirección, de decisiones que toman los pilotos que cambian la ruta cada día y de un par de factores que casi nadie tiene en cuenta. Hoy en Zona de Vuelo te lo explicamos. Quédate, porque esto es fascinante. Vamos con lo primero, el protagonista absoluto de esta historia, la corriente en chorro. En inglés la habrás oído nombrar como el jet stream. Imagínate un río, pero no un río de agua, sino un río de aire. Un chorro de viento estrechísimo comparado con lo grande que es la atmósfera, que serpentea alrededor de todo el planeta a una altura de más o menos 10 o 12 kilómetros. Justo la altura a la que vuelan los aviones comerciales de largo recorrido. Qué casualidad, ¿no? Ahora verás que no es casualidad ninguna. Dentro de ese río, el aire no está quieto. Va disparado. En su núcleo, la corriente en chorro puede soplar de forma habitual a más de 200 km por hora, y en los casos más extremos, en pleno invierno, se han medido rachas que superan con holgura los 300 km por hora de viento, ahí arriba, en silencio, sin que nadie lo note desde el suelo. Y aquí viene la clave de todo. Ese río de aire va, casi siempre, en una dirección concreta, de oeste a este. ¿Y qué significa eso para tu avión? Pues piénsalo. Si vuelas hacia el este, en la misma dirección que la corriente, ese chorro te empuja por detrás. Es como ir en bicicleta con el viento a favor. Pedaleas lo mismo, pero avanzas muchísimo más. El avión mantiene su velocidad respecto al aire, pero como el aire entero se está moviendo hacia donde tú vas, tu velocidad respecto al suelo se dispara. Y si vuelas hacia el oeste, contra la corriente, pasa exactamente lo contrario. El río de aire te frena. Vas con el viento de cara, empujando contra una pared invisible de 200 por hora. Por eso los vuelos hacia el este suelen ser más rápidos que los vuelos hacia el oeste. Nueva York a Madrid, más rápido. Madrid a Nueva York, más lento. Tokio a Los Ángeles, más rápido. Los Ángeles a Tokio, más lento. Pero espera, porque esto abre una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué demonios ese río de aire va siempre de oeste a este y no al revés? ¿Quién decidió eso? Y ahí es donde entra la propia rotación de la Tierra. Para entender por qué la corriente en chorro va hacia el este, tenemos que subir un momento a mirar el planeta entero. Y tranquilo, que lo vamos a hacer sencillo. Todo empieza con una diferencia de temperatura. El ecuador, la franja central del planeta, recibe muchísima energía del Sol y está caliente. Los polos, arriba y abajo, están helados. Y a la atmósfera, esa diferencia no le gusta nada. Constantemente intenta repartir ese calor, mover el aire caliente hacia los polos y el aire frío hacia el ecuador. Ese trasiego permanente es básicamente el motor del clima. Pero el aire no se mueve en línea recta de sur a norte, porque la Tierra está girando debajo de él. Y aquí aparece un fenómeno con nombre propio, el efecto Coriolis. Te lo explico con una imagen. Imagina que estás en un tío vivo que gira y le lanzas una pelota a un amigo que está enfrente. Desde tu punto de vista, la pelota parece curvarse, torcerse hacia un lado, aunque tú la lanzaste recta. No es magia,
Es que el suelo se ha movido mientras la pelota viajaba. Pues a la atmósfera le pasa igual. En el hemisferio norte, el aire que se mueve tiende a desviarse hacia la derecha. El resultado combinado de todo esto es que en las latitudes medias, donde están la mayoría de los países de Europa, Norteamérica o buena parte de Asia, los vientos de las alturas acaban organizándose en esa dirección predominante, de oeste a este. Es un patrón estable, gigantesco, que lleva ahí millones de años. Y ojo, porque aquí quiero desmontarte un mito muy típico. Mucha gente cree que los aviones tardan menos en una dirección porque la Tierra gira debajo de ellos, como si el avión despegara, se quedara flotando y esperara a que el destino le llegara por debajo. Eso es completamente falso. El avión, el aire y todo lo demás giran junto con la Tierra. Lo que marca la diferencia no es la rotación en sí misma, sino el viento que esa rotación ayuda a generar. La corriente en chorro. Es una distinción sutil pero importantísima. Así que ya tenemos el gran responsable identificado y sabemos por qué se comporta como se comporta. Pero ahora viene la parte que de verdad separa a un vuelo bien planificado de uno mediocre, porque los pilotos no sufren ese río de aire pasivamente, lo cazan. Aquí está lo que casi nadie sabe. La ruta que sigue tu avión no es fija, no es una línea pintada en el cielo que se repite igual todos los días. Cambia, y cambia en buena parte por culpa del viento. Antes de cada vuelo largo hay todo un equipo, los despachadores de vuelo, trabajando con los pilotos para diseñar la mejor ruta de ese día concreto. Y una de las cosas que más miran es dónde está exactamente la corriente en chorro esa jornada, porque el río de aire no está siempre en el mismo sitio. Serpentea, sube, baja, se retuerce, cambia de posición día a día. Y entonces hacen algo muy inteligente. Si el avión va hacia el este, hacia donde sopla la corriente, intentan meterlo dentro del chorro, colocarlo justo en el corazón de ese viento a favor, para exprimir hasta el último kilómetro por hora de empujón gratis. Es como un surfista buscando la ola perfecta. Pero si el avión va hacia el oeste, contra la corriente, hacen lo contrario, intentan esquivarla. Buscan una ruta que rodee lo peor del viento de cara, aunque eso a veces signifique volar unos kilómetros de más, porque compensa. Es mejor recorrer un poco más de distancia esquivando el viento que ir en línea recta chocando de frente contra una pared de aire. Esto se ve clarísimo en el Atlántico Norte, una de las zonas con más tráfico aéreo del mundo. Allí no hay carreteras en el cielo, así que cada día se diseñan unas rutas organizadas que cruzan el océano, y su trazado se ajusta precisamente teniendo en cuenta dónde está la corriente en chorro esa jornada. Literalmente redibujan las autopistas del cielo cada día, según por dónde pase el río de aire. Por eso, la diferencia entre ida y vuelta no es siempre la misma. Depende del día, de la fuerza de la corriente, de por dónde pase. Un día de invierno con el chorro rugiendo puede regalarte un vuelo hacia el este rapidísimo y castigarte con un vuelo hacia el oeste lentísimo. Pero el viento no lo explica absolutamente todo, porque hay otro factor mucho más terrenal, que también hace que un mismo trayecto dure distinto según el sentido. Y tiene que ver con lo que pasa cuando el avión ya está cerca del suelo. Aquí conviene parar un segundo y pensar qué es exactamente el tiempo de vuelo que aparece en tu billete. Porque no es solo el tiempo que el avión pasa surcando el cielo a velocidad de crucero. Incluye todo el proceso, el rodaje por el aeropuerto de salida, la subida, el crucero, el descenso, la aproximación y el rodaje hasta la puerta de destino. Y ahí, en los extremos, se esconden diferencias que no tienen nada que ver con el viento. Piénsalo así. Los grandes aeropuertos tienen horas punta, momentos del día en que despegan y aterrizan aviones casi sin parar, y otros momentos en que están mucho más tranquilos. Si tu vuelo de ida llega a su destino en plena hora punta, es muy posible que le toque hacer esperas, dar vueltas en el aire antes de poder aterrizar, o rodar durante un buen rato por la pista hasta llegar a la puerta. Y si el de vuelta llega en una hora tranquila, se ahorra todo eso. A esto se suma algo curioso: la dirección en la que se despega y se aterriza. Los aviones, siempre que pueden, despegan y aterrizan contra el viento, porque eso les da más sustentación y más seguridad. Eso significa que, según cómo sople el viento ese día en cada aeropuerto, el avión puede tener que usar una pista u otra,
y hacer un recorrido más largo o más corto por el aire hasta alinearse. Son minutos que se suman o se restan sin que tú te enteres. Y hay un detalle más, muy humano. Las compañías, cuando calculan el horario que publican, a menudo meten un pequeño colchón de tiempo, un margen por si acaso. Y ese margen no tiene por qué ser idéntico en la ida y en la vuelta, porque cada aeropuerto y cada franja horaria tienen sus propios líos habituales. Así que parte de la diferencia que ves en el billete no es física pura, es planificación. Todo esto se suma al efecto del viento, pero todavía queda un último factor, el más sutil de todos, el que casi nadie relaciona con la duración de un vuelo, y tiene que ver con algo tan simple como el peso. Vamos con el detalle más fino, el que separa al curioso normal del que de verdad entiende cómo funciona esto. Y es una especie de círculo vicioso precioso. Cuando un avión sabe que va a hacer un vuelo largo y lento, con viento de cara, ¿qué necesita? Más combustible. Lógico. Si vas a tardar más, vas a quemar más. Pero aquí está la trampa. El combustible pesa, y mucho. En un vuelo transatlántico estamos hablando de decenas de toneladas de queroseno a bordo. ¿Y qué pasa cuando un avión pesa más? Pues que, para volar, tiene que trabajar más. Consume más para mantenerse en el aire. Es decir, cargas más combustible porque el vuelo va a ser largo, pero al cargar más combustible, el avión pesa más. Y al pesar más, consume todavía un poco más. El propio combustible que llevas para el viaje tiene un coste en combustible solo por transportarlo. Por eso, los cálculos de un vuelo largo son tan finos, y por eso se estudia tanto la ruta óptima. No se trata solo de ir rápido, sino de gestionar ese equilibrio entre tiempo, viento, peso y consumo. Un vuelo hacia el oeste, contra la corriente, no solo es más lento por el viento de cara, además arranca más pesado porque tiene que llevar más combustible para ese trayecto más largo. Y eso reafirma la diferencia. Y hay otro matiz relacionado. A veces, para llegar más lejos con seguridad, un avión que va contra el viento puede volar a una altitud ligeramente distinta, buscando la capa de aire donde el viento de cara le castigue menos, porque la corriente en chorro no está en todas partes por igual. Tiene un núcleo, un corazón donde el viento es más fuerte, y bordes donde es más suave. Elegir bien la altura es otra forma de pelear contra ese río invisible, así que, cuando juntas todo, entiendes que la diferencia entre ida y vuelta no es un capricho, ni un error, es física, es meteorología, es logística de aeropuerto y es hasta matemática del combustible, todo actuando a la vez. Vamos a recogerlo todo, porque algunos vuelos tardan bastante más en un sentido que en el otro. Primero por la corriente en chorro, ese río de aire a 10 kilómetros de altura que sopla a cientos de kilómetros por hora y que empuja o frena a tu avión según hacia dónde vayas. Segundo, porque ese río va casi siempre de oeste a este, gracias a la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos, y al efecto de la rotación de la Tierra. Tercero, porque los pilotos y despachadores no sufren ese viento en silencio. Cada día rediseñan la ruta para cazar el viento a favor y esquivar el de cara. Cuarto, porque el tiempo del billete incluye esperas, tráfico, pistas y colchones de horario, que no son iguales en cada sentido. Y quinto, porque el peso del combustible mete su propia cuota en la ecuación, haciendo que el vuelo más largo arranque, además, más pesado. Y ahora vuelve al principio, a ese vuelo de Madrid a Nueva York que tardaba más que el de vuelta. Ya no es un misterio, ¿verdad? Ese avión, a la ida, iba empujando contra un río invisible de 200 por hora. Y a la vuelta, ese mismo río lo traía casi en volandas hacia casa. La próxima vez que estés en un vuelo largo y mires la pantallita con la velocidad respecto al suelo, fíjate. Si el número es sospechosamente alto, enhorabuena, estás surfeando la corriente en chorro. Si te ha gustado y has aprendido algo que no sabías, regálame un like, que ayuda muchísimo al canal, y suscríbete a Zona de Vuelo para no perderte los próximos vídeos. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el vuelo más largo que has hecho? ¿Y notaste diferencia entre la ida y la vuelta? Te leo a todos, nos vemos en el siguiente.